Hola, bienvenidos al Planeta Prohibido. Pretendo hablarte en este vídeo sobre los viajes en el tiempo y voy a intentar relacionar esto con la ley de la atracción para desarrollar una especie de técnica o sistema que nos permita desplazarnos en el tiempo sin necesidad de avanzadas tecnologías, basadas en complicadas teorías físicas, a menudo difíciles de comprender por el ciudadano medio. No necesitaríamos ningún vehículo capaz de desplazarse a la velocidad de la luz. No. Realmente, según Einstein, para hacer esto deberíamos suministrar a dicho vehículo una cantidad de energía que tendiese al infinito. Así que tampoco necesitaríamos viajar a un agujero negro y orbitarlo. Agujeros negros que están a distancias colosales, claro. No, es mucho más sencillo. Lo cierto es que este sistema está inspirado en una película que vi hace algunos años y que tenía olvidada. Sin embargo, volvió a mi memoria a raíz de entrar en contacto con El Secreto y las teorías de la ley de la atracción de Neville Goddard, de quien hablé en un vídeo anterior. La película se trata de una producción de 1980 de la Universal, titulada En algún lugar del tiempo. La película tiene un guión de Richard Matheson, basado en una novela suya. Este autor fue muy conocido por su obra Soy Leyenda. Pues bien, en esta película se recrea un viaje en el tiempo usando únicamente la fuerza de la imaginación y el profundo deseo de viajar a una época concreta. La historia realmente es un drama romántico, una historia de amor. Trata de un prestigioso dramaturgo que anhela, por ciertas circunstancias, conocer a una mujer, una actriz de teatro, pero el caso es que esta dama vivió en otra época y solo sabe de ella por reseñas teatrales y antiguos retratos. Un día este hombre se entrevista con un antiguo profesor de filosofía del que había sido alumno años atrás. Este profesor era autor de un libro titulado Viajes a través del tiempo. A continuación te voy a poner un pequeño fragmento de la película para que te vayas situando. ¿En qué puedo servirle? Quería hacerle una pregunta, señor. Adelante. ¿Viajar a través del tiempo es posible? Vaya pregunta. Le diré una cosa. Es Richard, ¿verdad? Sí. Estuve en Venecia en 1971. Vivía en un hotel antiguo, muy antiguo. La estructura, el mobiliario, todo. El ambiente también era antiguo, ¿me entiende? En mi habitación me daba la sensación de estar en el siglo anterior, en 1871. ¿Me comprende? Sí, señor. En otras palabras, el lugar es importante. No es importante. Es esencial. El resto está aquí. Una tarde estaba echado en la habitación, rodeado de objetos de ese pasado, incluso los sonidos que oía. Y tuve una idea. Me dije, intentaré hipnotizar mi mente, sugerirle que no estamos en 1971, sino en 1571. Cerré los ojos y empecé a mandar órdenes a mi cerebro. Estamos en agosto de 1571. Estoy en el Hotel del Vecchio. E hice una relación de detalles una y otra vez. Y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Y? Pues nunca lo sabré. Nunca lo he vuelto a hacer desde entonces. Y no estoy seguro
de querer volver a hacerlo. A continuación me sentía exhausto, completamente agotado. Y si realmente ocurrió, solo estuve allí una fracción de segundo. Recuerdo una luz mortecina. Sí, señor, pero entonces estuvo allí. Creo que sí. No fue perfecto, desde luego. ¿Cómo podría serlo? Había objetos a mi alrededor que eran claramente del presente, y yo sabía que estaban ahí. Ay, si lo volviera a intentar. Y como ya le he dicho, no pienso hacerlo, pero si lo intentara, me disociaría por completo del presente. Apartaría de mi vista todo aquello que pudiera recordármelo. Y entonces, ¿quién sabe? Bien, visto esto, creo que se podría desarrollar una técnica que nos permitiera viajar en el tiempo utilizando la ley de la atracción. Para ser fieles a esta teoría, deberíamos viajar a una época a la que realmente deseáramos ir, a la que tuviéramos apego por algún motivo, y conociéramos muy a fondo, para así poder imaginarla vívidamente. Yo te propongo una. A mí me fascina la Inglaterra victoriana, las obras de Dickens, Oliver Twist, David Copperfield, las historias de Sherlock Holmes, y, ¿por qué no?, Jack el Destripador. Un misterio que todavía hoy en día permanece latente. Sin duda, fueron días de desasosiego para el distrito de Whitechapel durante aquel 1888. A finales de verano, con el macabro hallazgo del cuerpo de Mary Ann, más conocida como Polly, se inauguró un reino de terror en la ciudad de Londres. Lo primero que tendríamos que hacer es situarnos en el lugar del espacio en el que queramos aparecer. Esto nos obliga a viajar a Londres, claro. Habría que realizar las gestiones oportunas para efectuar el alquiler de algún inmueble de la ciudad, que ya hubiera existido durante la época victoriana. Una vez arrendado el inmueble, elegir una estancia de este, donde pensemos fuera poco probable que se hubiera habitado, como un trastero o una buhardilla, y acondicionarla, eliminando todo lo que recuerde a la época actual. Si es necesario, dejarla completamente diáfana. Posteriormente, deberíamos adquirir algunos muebles de la época victoriana, en un anticuario, supongo. Entre ellos, una butaca que fuera lo más cómoda posible. Equípate con ropajes de la época, no imitaciones. Deben ser auténticos. Y los objetos personales que creas vas a necesitar en tu viaje, como por ejemplo un reloj de bolsillo. Debes proveerte de suficiente dinero que estuviese en curso legal durante aquella época. Intenta conseguir alguna revista, periódico, publicación de algún tipo de aquella época. Y entonces aíslate en lo posible del ambiente exterior, de cualquier ruido que te recuerde al presente. Siéntate cómodamente en la butaca, coge tu reloj de bolsillo, dale cuerda y ponlo en hora. Retira de tu mente todo pensamiento que te asocie al presente. Coge el periódico de esa época, hojealo, lee distraídamente alguna noticia y comienza a imaginar que esa noticia ocurrió ayer mismo. Crea una continuidad mental con esas noticias, porque mañana despertarás al día siguiente de lo acontecido en ese periódico. Cierra los ojos e imagina los ruidos del exterior, el gentío hablando en inglés, un carruaje pasando apresuradamente. Imagina lo que harás al despertar. Quizá tomar un buen desayuno en algún local cercano. En Londres de la época victoriana, tu época, está repleto de ellos. Créelo así. Y esa creencia
te moverá mediante la ley de la atracción a esa época. Ya eres consciente de estar allí. Bien, esta sería básicamente la técnica que yo te propongo para viajar en el tiempo. Pero antes de que la pusieras en práctica, me gustaría que escucharas una advertencia que te voy a dar. Creo que sería prudente que te aseguraras, primero, de tener un billete de vuelta a tu época. Quizá otras personas hayan realizado este experimento anteriormente con cierto éxito, pero no hayan sabido regresar a su tiempo y hayan quedado anclados en un pasado lejano. No sabemos si aturdidos o sumidos en una especie de estado de confusión, como perdidos entre la niebla del tiempo. Da que pensar, asusta el comprobar que, sin lugar a dudas, a lo largo de la historia han ido aconteciendo incidentes que apuntan a esto que yo temo. ¿Podría esto explicar ciertos hallazgos arqueológicos? ¿Han existido viajeros en el tiempo que usasen el poder de su imaginación para desplazarse en él? Esto podría dar una explicación a ciertos objetos encontrados y catalogados como objetos fuera del tiempo, los OPARTs. Pongamos, por ejemplo, un célebre OPART, el martillo de Londres. En 1934, cerca de la ciudad de Londres, en Texas, se descubrió un martillo incrustado en una roca. Esta roca databa de más de 100 millones de años. Era un enigma, ya que esto significaba que esa herramienta existió mucho antes del ser humano. El mango era de madera, que se había fosilizado, y la cabeza de un compuesto de hierro casi puro, con algunas trazas de cloro y azufre. Es una mezcla extraña para la metalurgia, puesto que, al no tener nada de carbono, sería muy quebradiza. Es posible que en aquellos tiempos el terreno no facilitara la obtención del carbono, no lo sé. La primera explicación que a muchos les viene a la mente es: bueno, en un pasado remoto existió una civilización relativamente avanzada, de la que no ha quedado rastro alguno, y este martillo perteneció a la civilización que la historia olvidó. Pero, de una cultura avanzada, yo me pregunto, ¿solo queda como prueba de su existencia un martillo? Sin embargo, ahora supongamos que alguien usando un sistema similar al expuesto aquí decide viajar al Cretáceo, 100 millones de años atrás, quizá un paleontólogo, y una vez allí, con los recursos de ese ecosistema, se adapta y sobrevive. Con sus conocimientos modernos podría haber fabricado útiles, usando materiales disponibles en aquel tiempo. Pero sin embargo, al encontrarse solo, nunca habría dejado demasiados vestigios de su paso por esa época. También es posible que ese viajero hubiera querido regresar a su tiempo, pero fuera incapaz, al haber perdido todo anclaje mental con la época a la que realmente pertenecía. Otro caso similar sería el de la pila de Bagdad. Se trata de un OPART de 2500 años de antigüedad. En 1938 se identificó una extraña vasija compuesta por un cuerpo de arcilla que contenía en su interior un conjunto constituido por una varilla de hierro, un alambre de cobre y una soldadura de estaño y plomo. Todo ello estaba sellado con asfalto. Si se rellenaba el recipiente con un electrolito, que podría haber sido en aquellos tiempos, por ejemplo, zumo de uva, este artilugio se convertía en una batería que daba aproximadamente 1,5 voltios. No creo que se usara para iluminar el interior de las pirámides de Egipto ni nada parecido. Este OPART, a mi juicio, fue construido por una mente moderna, pero con materiales propios de esa época.
y sin duda fue para enriquecerse. Posiblemente se utilizó para falsificar joyas mediante electrolisis, dando a materiales comunes un baño de oro o de plata. El OPART realmente no es la vasija, sino la mente que la diseñó. La vasija en sí no tiene ningún elemento que esté fuera de su tiempo. Dicho esto, y siguiendo el hilo de la advertencia que te estaba exponiendo, te aconsejo que asegures el regreso a tu tiempo con un billete de vuelta. Este billete será un símbolo, que al verlo te recordará a qué época perteneces. Y este símbolo debe ser claramente y sin lugar a dudas de tu auténtica época. Deberás esconderlo en alguna parte de tu atuendo, quizá en un zapato o en un bolsillo oculto, pero debe estar fuera de tu vista. Antes de emprender tu viaje, guárdalo bien y no pienses más en él. Si consigues realizar el viaje y una vez allí quisieras regresar, solo saca el objeto, porque al verlo, el choque mental de contemplar algo que realmente pertenece a tu verdadera época, te lanzará a ella instantáneamente. Sería como despertar de un sueño. En la película que te comenté anteriormente, este objeto era una moneda moderna, pero yo llevaría algo más personal. ¿Sabes qué? Yo llevaría la llave de la puerta de mi casa. Y en el momento en el que quisiera regresar, solo la sacaría del lugar oculto donde la tuviera guardada. Y al verla, este objeto me proyectaría a mi tiempo instantáneamente. Si verdaderamente pretendes realizar este viaje, solo me queda decirte: ten siempre presente quién eres. Tu yo soy, que no es lo que tienes o lo que haces, porque ese profundo yo soy siempre permanece. Estés en la época que estés, no te olvides de ti mismo, porque podrías perderte entre las brumas del tiempo para siempre.